Vale, entonces vamos a trabajar conceptos iniciales. Son indicios, son, digamos, una parte muy básica de cómo nosotros podemos empezar a entender las temporalidades mayores y los movimientos que se pueden dar en los higher timeframes o temporalidades mayores. Listo. ¿Qué conceptos vamos a ver en este módulo? Nos vamos a basar en niveles de rechazo, qué hace un nivel clave y rechazos del precio. Son zonas, digamos, importantes que nosotros queremos identificar donde hay tomas de liquidez, pero no en una temporalidad menor, sino en una temporalidad mayor. Entre mayor es la temporalidad, más liquidez se está tomando. Normalmente en esas zonas de liquidez de temporalidades mayores no solamente están los scalpers, sino que también están los intradías, están los de rango semanal, están los swing traders, están los position traders. Entonces, como los swing traders y los position traders utilizan temporalidades mayores para identificar las zonas de entrada y de salida y las zonas en general de liquidez, pues se podría decir que entre mayor sea la temporalidad, pues más cantidad de pronto de liquidez y de traders pueden estar ahí involucrados. En ese sentido, entonces nosotros empezamos a ver esa temporalidad mayor como una posibilidad de reacción mucho más fuerte. Eso creo que lo hemos hablado. Entre mayor es la temporalidad, más fuerte la reacción. Entre menor la temporalidad, más precisa es la reacción. En ese sentido, entonces, lo que yo quiero tratar de identificar es un movimiento importante que se da a partir de esas señales o esos indicios iniciales que yo puedo tener en el precio, sin necesariamente tener que aplicar herramientas de largo plazo. ¿Qué herramientas, por ejemplo, que no se ven dentro de Forex más nos podrían servir? Todo lo que es análisis intermercados, todo lo que son las tasas de interés, todo lo que es, por ejemplo, los bonos, las notas, lo que son los seasonals, todos esos temas que son de temporalidad mayor y que me ayudan a determinar los cambios de temporada y las tendencias de largo plazo mucho más de forma certera y con mayor probabilidad, pues digamos que eso no se aplica, pero sí aplicamos la primera base, que es el entendimiento desde el punto de vista del gráfico. Listo. Entonces, los niveles clave, y aquí de pronto puede haber discusiones sobre a qué se refiere esto, porque es una palabra que se utiliza de diferentes maneras. Se utiliza, por ejemplo, para las figuras completas, medias y psicológicas, los niveles clave. También se utiliza como niveles institucionales, zonas del precio importantes en donde hay mucha liquidez institucional. Digamos que hay varias formas de verlo. En este caso, vamos a trabajarlo desde el punto de vista de la liquidez que tenemos pendiente en altos y bajos anuales de los últimos 12 meses a hoy. En esos últimos 12 meses nosotros vamos a crear un rango en el precio, vamos a ver cómo se ha movido y a partir de ahí vamos a empezar a ver puntos importantes. Además vamos a buscar máximos y mínimos trimestrales, mensuales y semanales. Dependiendo de la forma en la que yo esté proyectando el precio, digamos que yo puedo buscar unos u otros. A mí, independientemente del estilo de trading, me sirve entender todos los niveles del precio importantes, así sean niveles mensuales. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a un nivel mensual, no importa si yo estoy operando scalping intradía o swing, no importa, al final el precio va a reaccionar. Entonces yo los tengo que tener muy presentes. Y además, cuando yo hago una proyección en temporalidad mayor, lo que hago es entender el movimiento que va a hacer el precio desde una zona importante hasta otra zona importante. O sea, estamos hablando de muchos pips. Y si yo tengo la posibilidad de identificar hacia dónde va el precio, 1000, 1500 pips más alejado de donde estoy, pues eso me daría la oportunidad también de trabajar desde las temporalidades menores en cualquier estilo de trade, ¿sí? Entonces, por eso, a mí no me importa si estoy operando scalping, igual es importante, igual es relevante ver esas temporalidades mayores e ir bajando esa información a mi temporalidad. Vamos a estar buscando puntos importantes a nivel macro, que son los anuales, los de mediano plazo, que son los trimestrales y mensuales, dentro del último trimestre, o sea, cada mes, 20, 40, 60 días para los que de pronto han visto esa herramienta, y los de corto plazo, que son los semanales. Listo. Para identificarlos debemos buscar en el gráfico anual de 1 y sobre todo este es el gráfico más importante, el gráfico diario, porque es donde más posibilidades vamos a tener de ver la información en general.
de forma trimestral y mensual en H4 y de forma semanal en H1. Esos serían nuestros puntos de referencia más importantes. Ahí es donde yo me voy a basar para tratar de identificar hacia dónde se está tomando la liquidez. Y como les decía, digamos el gráfico más importante de referencia va a ser ese gráfico diario para encontrar esos niveles en donde yo debería estar enfocándome más, ¿cierto? Porque dentro de un mes yo puedo encontrar muchos altos o muchos bajos, pero finalmente a lo que estamos dirigiendo nuestra atención es al alto o al bajo mensual, ¿listo? Independientemente de todos los que podamos encontrar durante ese recorrido. Entonces, en el gráfico vamos a trabajar un gráfico diferente a este lo voy a utilizar como ejemplo. Nosotros aquí tenemos un gráfico diario, es decir, estamos viendo la división mensual. Estas líneas que tenemos acá son divisiones mensuales. Y estamos tomando los puntos más altos y los puntos más bajos de cada mes, pero adicionalmente estamos revisando otros puntos que son importantes, por ejemplo estos, que son puntos, digamos, dentro del mes, que pueden ser zonas semanales, por ejemplo, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista trimestral, si yo me voy al último trimestre, estaría viendo este como el punto más alto de los 3 meses y este como el punto más bajo, que es uno que está en formación y por eso no lo marqué, pero igual se puede tener aquí en cuenta. Listo. Ese podría ser nuestro punto de referencia actual. Y adicional a eso, yo me puedo ir a ver el gráfico anual y revisar también en los últimos meses cuáles serían los puntos más relevantes y entonces allí tenemos estos puntos altos y estos puntos bajos que se dieron con la volatilidad de la crisis de principio de año. Listo. Entonces, ahí ya empezamos a tener una referencia de cuáles son las zonas importantes que yo debería estar viendo como las más relevantes. Rechazos del precio. Los barridos del precio que sean en los máximos o mínimos, ahí estamos hablando de tomas de liquidez y eso se puede identificar de diferentes maneras. Lo hemos hablado como stops, lo hemos hablado como tomas de liquidez o de pronto cuando el precio corre, entonces los vemos como runs. También los llamamos stop hunts. Son todas esas tomas de liquidez que podemos estar viendo en puntos importantes del precio. Nuevamente, estamos hablando entonces de máximos y mínimos similares o iguales, que serían los candylines. Y también podemos estar hablando de tomas de liquidez dentro de los liquidity pools. La forma más sencilla de ver todos esos niveles es yendo a la temporalidad diaria. Nuevamente, cuando yo me paro dentro de una temporalidad diaria, tengo la posibilidad de ver qué es lo que está pasando durante todo el año o qué es lo que está pasando durante el último trimestre e incluso me puedo dar cuenta de altos o bajos importantes a nivel semanal. Entonces, digamos que es una temporalidad que me permite mucha versatilidad a la hora de observar el gráfico. Al identificar las últimas tomas de liquidez que se han dado en el gráfico, podemos entender las posibles próximas zonas por las que el precio podría ir. ¿Cómo sería esto? Si yo me fijo en los candylines o en los liquidity pools, fíjense cómo el precio va buscando esas tomas de liquidez por debajo de mínimos para luego extenderse a zonas por encima de máximos y posteriormente, ¿qué va a hacer? Nuevamente, por debajo de mínimos, tomas de liquidez. ¿Listo? Entonces el precio siempre se está moviendo de buy stops a sell stops. Es una forma de entender el mercado. ¿Dónde están los buy stops y los sell stops? Pero en este caso los más importantes a nivel institucional. Como les digo, para poder proyectar movimientos en el precio que tienen una cantidad de pips mucho más interesante. Listo. En este caso, que es un activo de pronto que no mueve muchos pips en el día, estamos hablando de 380 pips, pero un movimiento de estos en libra dólar puede estarse refiriendo a 900, 1000 pips. En el oro también estamos hablando de 1200, 1500 pips. Depende mucho del activo que ustedes estén trabajando. Aún así, si yo puedo proyectar 300 o 400 pips en un activo que se van a mover o que se van a desarrollar durante todo un mes, entonces ahí ya puedo empezar a identificar todas las oportunidades que se van a ir dando a medida que el precio se va moviendo hasta esa nueva zona. ¿Listo? Es importante entender que el precio en ciertos momentos, épocas o semanas del año puede estar en tendencia o en consolidación. Y entonces ahí hablamos de esos patrones típicos que se dan de forma cíclica en el mercado y que tienen mucho que ver con cómo se mueven las economías o con factores importantes intrínsecos del mercado.
cosas que normalmente pasan. Ahí nos referimos mucho a los seasonals, a cómo vemos que un activo normalmente por temas culturales o por temas económicos, por ejemplo, en diciembre, la entrega de regalos, pues hay un aumento en las compras, hay un gasto mayor, hay mayor consumo, eso supone mayor producción, mayor compra de materia prima, etcétera, etcétera. Entonces eso va generando un efecto dominó en el mercado que se va a ver reflejado en la fortaleza o debilidad de una moneda. Listo. Entonces ahí empezamos a entender esos movimientos que podríamos identificar incluso en semanas específicas, pero normalmente que podemos identificar en temporadas del año que pueden ser de 2 semanas, de 4 o 6 semanas y incluso temporadas importantes que se pueden desarrollar hasta 3 o 6 meses. Listo. Entonces vamos a ver ejemplos gráficos. Vamos a ver desde el punto de vista de la temporalidad diaria y como les decía podemos trabajar cualquier otro activo. Si quieren me cuentan qué activo quieren que trabajemos. Simplemente vamos al gráfico diario, vamos a hacer caso omiso de pronto de toda esta información que tenemos acá, aunque igual se puede trabajar, pero si yo me voy de pronto a una zona un poquito más atrás, igual puedo identificar de pronto de forma mucho más sencilla esto. Entonces fíjense por ejemplo estas consolidaciones, cómo el precio se mueve desde una zona importante, por ejemplo, ¿sí? Altos, nuevamente hasta una zona importante, bajos o en este caso un rejection block. Luego, como el precio nuevamente va y toma los altos o el rejection block, otra vez se mueve a la zona baja. Muchas veces lo que nosotros estamos buscando es nuevamente el candle and el liquidity pool. Entonces no me baso únicamente en los anteriores, sino que fíjense, por ejemplo, este alto que tenemos acá, que sí fue tomado por completo. Lo mismo con este alto, con este bajo que tenemos acá, que sí fue tomado por completo. Lo mismo esta zona de acá, ¿sí? que viene a tomar este liquidity pool que tenemos acá. Entonces yo me puedo basar en, nuevamente, Candyland's Liquidity Pools, no solamente del último mes, sino de los 3 meses anteriores, 6, 12 meses. Listo. La idea entonces es buscar no solamente esos liquidity pools, esos Candylands que ya identificamos que pueden ser importantes en el gráfico, sino también revisar cómo el precio se va moviendo desde una zona hacia otra. Eso es lo que yo quiero tratar de entender, cómo una toma de liquidez en un punto específico incluso me puede generar movimientos de algo como esto, que pueden durar una semana, 2 semanas, ¿sí? Fíjense que los ciclos que estamos viendo acá, si estamos en una división de meses, muchos de ellos están durando 2, 3 semanas, ¿sí? 1, 2 semanas, y cuando yo me voy a una temporalidad de pronto un poquito mayor y me fijo en cuáles son los ciclos anuales que puede tener el precio, fíjense, por ejemplo, en el movimiento alcista que estamos viendo al final del año en LibraCat. Movimiento alcista, movimiento alcista. Por aquí tenemos un movimiento alcista antes de final de año. Aquí también. Aquí también. Entonces son movimientos que no tienen que ser iguales, pero que se pueden repetir en forma de ciclos. Listo. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar evidencia del movimiento en el precio para encontrar una dirección clara que va a tomar posteriormente, hacia dónde puede ir a tomar esa liquidez pendiente. Y aquí esta palabra es muy importante. ¿Cuál es la liquidez pendiente que tenemos en los mercados? Porque yo debo estar muy consciente de que, por ejemplo, este liquidity pool no ha sido tomado para proyectar que el precio va a subir hasta allá. Lo mismo con order blocks o con otras zonas. Son zonas que están abiertas todavía, ¿cierto? Que allí sabemos que tenemos mucha liquidez y que por ende en esta zona alta, por ejemplo, vamos a tener muchos buy stops y en zonas bajas como este candy o como este liquidity pool, pues vamos a tener muchos sell stops. En ese sentido, entonces, lo que les digo, el precio va y toma esa liquidez, independientemente de la tendencia, ahí normalmente vamos a ver una reacción y dependiendo de lo que estemos esperando que va a pasar con el precio, pues esa reacción se puede ver en forma de consolidación, en forma de retroceso o en forma de reversa. ¿Listo? Al conocer la tendencia de un par, sabremos hacia dónde queremos ver que se mueva. Entonces, muy importante, la tendencia. Ese es uno de los factores importantes que yo trato de analizar. Y entonces ahí me voy a basar en el COD. Cuando yo esté viendo que el COD me está dando una información importante, me puedo ir a la divergencia CMT y en ese punto puedo buscar las zonas de fluctuación, las estructuras que dijimos de cambio,
Y entonces ahí ya vamos a empezar a poder identificar esa tendencia nueva que se está creando. Esperamos una toma de liquidez por debajo de los mínimos anteriores si es que queremos tomar una entrada para un movimiento alcista. Por debajo de los mínimos anteriores, toma de sell stops, movimiento alcista o el desarrollo de una tendencia alcista, que muchas veces lo que trata de hacer el trader nuevo, novato, retail, como lo quieran llamar, es tratar de buscar esa zona de cambio. Entonces, cada vez que vi un bajo o que vi de pronto un retroceso en una vela, busca ese movimiento contrario. Y no se espera, digamos, a que se desarrolle por completo la estructura o el fractal, y a partir de ahí, pues ahí sí empieza a buscar la tendencia completa. En ese sentido, digamos que tendríamos muchas más probabilidades de que el precio se desarrolle hacia donde nosotros estamos esperando. Con esas pequeñas señales, sí esperamos que el precio haga ese cambio de tendencia o esa rotura en lo que llamamos el break on the market structure, que sería como el rompimiento pues de esos altos o bajos en la estructura de mercado, ¿cierto? Porque no queremos operar a mitad de rango, esa es otra cosa. Yo estoy esperando la toma de liquidez por debajo, por encima, precisamente porque yo no me quiero meter en esta consolidación. Yo quiero entrar en la zona, digamos, extrema. No tiene que ser el punto más alto, el PIB más alto que generó el precio, pero sí puede ser el desarrollo posterior. Y en ese desarrollo posterior todavía estamos en una zona alta o en una zona baja. En ese sentido estamos comprando en discount o vendiendo en premium. Ese, digamos, es el concepto que yo puedo tener. Lo mismo, si yo estoy buscando que el mercado se mueva desde los sell stops hasta los buy stops y viceversa, también puedo estar esperando que el mercado se mueva desde las zonas discount hasta las zonas premium. Y creo que eso también lo habíamos comentado en clase. Y esperaremos a que el precio vaya a tomar los altos. En ese sentido, entonces, si yo estoy buscando ese movimiento alcista, pues ya lo que queda es esperar la zona contraria. De esta manera podríamos proyectar un movimiento que nos permita hacer operaciones swing buscando movimientos del precio entre los buy stops y los sell stops que no hayan sido tomados. Nuevamente, esta zona, esto es digamos, una frase muy importante o es una frase de base y es entender dónde está la liquidez que todavía está abierta. ¿Listo? Ahora, traigamos esto un poquito a la temporalidad en la que nosotros estamos trabajando y dentro de un estilo de trading de corto plazo. Si yo estoy tratando de proyectar un swing, como el que estábamos viendo acá, o por ejemplo en LibraCat, que sería algo como esto, fíjense, toma de liquidez por debajo de mínimos y búsqueda de liquidez por encima de máximos. Aquí hay un Candyland, o sea, yo no tengo que subir hasta acá, que fue, qué sé yo, el llenado de este vacío y tal vez alguna otra cosa adicional, sino que yo me puedo quedar por acá. Sí, fíjense, 200 o 300 pips por debajo de lo que hizo el movimiento, ¿sí? Pero igual estoy proyectando 1800, 1900, o sea, una cantidad de pips muy, muy alta. En ese sentido, ¿yo qué puedo hacer? Claro, aquí yo puedo proyectar un swing, ¿cierto? Y puedo trabajar incluso varios swings si es que estoy esperando que el movimiento se desarrolle durante un tiempo importante, como por ejemplo en este caso que estamos hablando casi de 4 meses alcistas, ¿cierto? Yo puedo proyectar el swing, pero al mismo tiempo empezamos a proyectar ese PO3 semanal, ese PO3 mensual y ese PO3 incluso de la temporalidad menor. Entonces, cuando yo ya proyecté el PO3 mensual, dentro de ese PO3 mensual puedo proyectar el movimiento semanal, ¿cierto? Y cuando yo ya sé proyectar el movimiento semanal, pues me bajo a tratar de identificar cuáles son los días en que yo puedo hacer una entrada alcista o bajista. Entonces, casi que nuevamente yo estoy yendo a operar basado en esos conceptos en cualquier estilo de trading, en cualquier temporalidad. Listo. La proyección y la definición de la tendencia es una base que yo puedo tener para cualquier estilo y para cualquier forma de operativa. Incluso es la base más importante, porque vuelvo y les digo, muchas personas se enfocan en operar el movimiento contra tendencia o tratar de buscar esa zona contraria al precio y lo que hacen es perderse cada vez, digamos, perderse en ese concepto cada vez que el precio llega a un punto alto y empieza a ser un swing high o un swing low, y entonces buscan esa entrada contra tendencia que tiene menos probabilidades, menos posibilidad de desarrollo y que normalmente va a mover menos pips. ¿Por qué? Porque el mercado normalmente hace estructuras muy claras, ¿cierto? Un movimiento alcista, un movimiento contrario, un movimiento alcista que es superior, que viene a romper, un movimiento contrario, un movimiento alcista que es superior, más rápido, que tiene más pips, que normalmente viene a romper,
Y de esta forma se está moviendo el mercado normalmente en términos muy generales, ¿cierto? Entonces, si yo estoy buscando siempre este punto de cambio, pues fíjense nuevamente, las probabilidades de ganancia, las probabilidades de que el precio retroceda con fuerza o nos dé una suficiente cantidad de pips se disminuyen. Entonces, con eso, muchachos, ya empezamos a entender un poquito más cómo podríamos estar viendo esa, digamos, ese mercado desde una visión un poquito más amplia o desde una temporalidad mayor para yo poder proyectar un movimiento también mayor y con eso, digamos, puedo apoyar ese análisis que tengo en el COT o ese análisis que tengo en temporalidad, en esa zona media o en esa categoría media y a partir de ahí pues ya empezar a buscar en mi gráfico, que es la categoría más baja o la perspectiva más baja, puedo empezar a buscar las divergencias SMT, los puntos de fluctuación, las estructuras de cambio, tal, y ahí ya puedo empezar a desarrollar operaciones. ¿Listo? Listo, el oro, que fue el primero que me pusiera. Entonces, vamos a trabajar con el oro. En diario, vamos a trabajar con el oro en temporalidad diaria. Y fíjense que a pesar de este movimiento tendencial importante, vamos a poder identificar esa toma de buy stops, sell stops. Listo. Entonces, en consolidación, esto tiene mucho más sentido porque yo sé que el precio viene a buscar zonas extremas. Entonces, pues digamos que la toma de liquidez sobre los altos, la toma de liquidez por debajo de cuerpos de vela, luego por aquí por debajo de estos cuerpos de vela, que podría ser un candy, por debajo de mínimos anteriores, cercanos. Luego podemos ver, por ejemplo, toma de liquidez sobre altos anteriores, por debajo de mínimos importantes también, ¿sí? Por encima de altos anteriores, que estos, por ejemplo, que se están tomando acá, este puede estar tomando el anterior, pero este definitivamente puede irse a estar tomando uno de hace mucho tiempo atrás. Entonces, si yo me empiezo a bajar en el gráfico y trato de marcar esta zona, probablemente lo que voy a encontrar es un punto importante, fíjense, por ejemplo, altos o zonas importantes en la parte de atrás del gráfico. ¿Listo? Entonces yo siempre voy a tener un punto de referencia. A menos de que el precio esté haciendo máximos históricos o mínimos históricos, es muy difícil que yo no tenga un punto de referencia desde lo que está haciendo la liquidez. Y si es así, pues yo simplemente me puedo mantener al margen del mercado o puedo esperar a ver cuáles son los fractales que se están desarrollando, ¿cierto? Por ejemplo, en tendencia, toma de mínimos, fíjense, toma de máximos, por supuesto. Si yo estoy en una tendencia alcista, pues eso va a ser mucho más claro. Toma de mínimos importantes, ¿sí? Toma de máximos, nuevamente, de otros máximos que se van creando dentro de la misma tendencia, fíjense. Toma de mínimos también de más corto plazo. Aquí ya podríamos ver de pronto como la tendencia es muy fuerte. Fíjense toda esta subida que hemos tenido en las últimas semanas, que viene haciendo ya 3.200 pips en 7 semanas, o sea, en 2 meses. Eso es bastante, incluso para el oro. Pues digamos que igual en esas zonas yo puedo ver tomas de liquidez en temporalidades menores. O sea, si yo me bajo a temporalidad diaria, igual puedo ver lo que les decía ahorita, toma de liquidez por debajo de mínimos, toma de liquidez por encima de máximos, por debajo de mínimos, todo esto. Bueno, y así sucesivamente, digamos, para no aburrirlos, es lo mismo arriba y abajo, ¿cierto? Yo estoy intentando, digamos, ver esos movimientos, esas reacciones que el precio está generando. Ahora, si yo estoy claro que la tendencia es alcista, porque lo estoy viendo desde temporalidades mayores, esto es una tendencia claramente alcista, desde el 2018, más o menos a mediados de año, pues entonces lo que yo estoy esperando es que realmente el precio, cuando va a tomar esas zonas altas, realmente pueda tener un retroceso que no es muy fuerte, entre comillas, o para la generalidad del mercado, ¿sí? Mientras que para los movimientos contrarios, que son tomas de liquidez en la parte alta, sí es mucho más probable que veamos movimientos más fuertes y movimientos más rápidos, con una toma de pips mucho más interesante. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Estoy tratando de proyectar a partir de la búsqueda de buy stops y de sell stops y de las tomas de liquidez que está haciendo el precio, cuál sería el movimiento posterior que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro, toma de liquidez por debajo de mínimos en un candy, el precio
mínimo va a buscar el alto anterior y si estamos en tendencia alcista, con mucha más razón va a ir a romperlo y a buscar altos posteriores. En ese sentido, entonces, yo la primera zona que podría haber estado buscando sería esta. Fíjense que ahí tenemos una reacción importante, desde la tendencia fuerte que estamos viendo, ¿cierto? Que es una reacción de 300 pips. Ahí es donde está el problema. Hay personas que buscan operar esta reacción, ¿sí? Hay personas que están buscando el movimiento de retroceso. Y lo que yo debería estar haciendo es buscando esta zona baja para poder entrar a favor de la tendencia. Ahora, como les decía, hay zonas mucho más atrás que serían estas adicionales en donde el precio puede estar reaccionando y esas zonas me las puede dar ya, como no tengo información aquí cerquita, entonces me las puede dar es el precio en rangos mucho más atrás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la toma de estos altos que tenemos por acá es una toma importante, los order blocks, que son también zonas de liquidez que yo puedo tener en cuenta, pero digamos que para esta clase nos vamos a basar únicamente en Candylands y en Liquidity Pools, entonces por eso estoy marcando sobre todo esta zona de aquí de abajo, ¿listo? Y más arriba todavía teníamos unos altos por acá, de hecho, si nos fijamos en qué ha hecho el precio desde que tenemos algo de información, realmente lo que está haciendo en este momento es rompiendo máximos históricos. Entonces aquí es donde yo ya les digo, ¿qué debería hacer si yo ya no tengo información en rangos anteriores del precio? Nada, váyase con el movimiento del precio, busque lo que está haciendo en el corto plazo, porque en el corto plazo el precio ya me va dejando información, fíjense, ¿sí? A medida que se va moviendo, él mismo me va dejando información que puede ser útil para buscar la toma de máximos o mínimos y espere fractales de cambio, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el precio hizo un retroceso fuerte, pero aquí no ha hecho una estructura de cambio importante. Aquí no ha hecho un market shift ni ha hecho una rotura en la estructura de mercado. En ese sentido, no tenemos todavía la posibilidad de que el precio, a pesar de que ya está, digamos, mostrando de pronto una debilidad para continuar subiendo, que puede ser simplemente una zona de consolidación por estarse acercando a esos 2.000, ¿cierto? A esos $2.000 por onza, pues digamos que ahí ya estamos en un nivel psicológico, ¿cierto? Pero cuando lo rompa, probablemente el precio va a seguir subiendo con mucha más versatilidad, con mucha más tranquilidad, ¿cierto? Para los que conocen mejor el oro, seguramente tendrán mucha más información del mercado, de los análisis que puede haber intermercados, de muchas otras cosas, ¿cierto? Yo aquí les estoy dando una visión muy general desde el punto de vista de lo que estamos viendo en la clase. Listo. De pronto, para los que están un poquito perdidos, José, recuerden que tienen todos los videos que hemos trabajado en clase, desde el principio los tienen en la biblioteca. En la biblioteca estamos montando mucha información, todo relacionado eh, con los temas que tienen que ver con liquidez, con acción del precio, con IPDA o la entrega del precio. Son temas muy relevantes dentro de lo que yo conozco, dentro de la experiencia que yo tengo. Eh, digamos que para mí este es el tema más relevante dentro de Forex y por eso siempre lo estoy promoviendo, ¿cierto? Si yo llego a encontrar algo en un futuro de aquí a 2 años, yo les cuento, porque yo siempre estoy hablando de lo que conozco. Entonces, este tema es en el que yo estoy enfocado ahorita y por eso tenemos en la biblioteca solamente información relacionada con eso. Es una biblioteca para mí muy poderosa porque es una información filtrada que realmente nos puede servir bastante. Listo. Entonces, para los que están empezando, pueden ir a la biblioteca. En los canales de YouTube tenemos también información de base importante. En el nuevo canal de YouTube les estaba montando toda la lista de videos desde lo más básico para las personas que ni siquiera saben de Forex y ya de ahí pueden empezar, por ejemplo, con esta serie de Forex más, que es la que hemos venido explicando, y pueden empezar con muchos de los temas que hay en la biblioteca, que hay bastante información. Y para las personas que quieren avanzar más rápido y que quieren ver temas nuevos, más avanzados, y que se quieren profesionalizar o que de verdad le quieren meter el diente a esto, los invito a que revisen la posibilidad de entrar a la mentoría. ¿Listo? Entonces, José, ¿cuesta entenderlo? Claro que sí. Cuando uno es nuevo, todo tiene
una cierta dificultad. Haz de cuenta como si estuvieras empezando una carrera. Yo eso se los digo a todos. Proyéctense a 3, 4, 5 años para ser traders, estudiando juiciosos, estudiando, revisando el gráfico, practicando, entendiendo, y a partir de allí es posible que podamos empezar a desarrollar nuevos conceptos sobre la base que vienen estudiando, ¿cierto? Sobre esos conceptos que al principio son difíciles y que luego van a ser súper sencillos y que después van a encontrar otros que son todavía más complicados y que están basados en esos últimos. Listo. Sería muy importante, antes que nos dieras una clase explicando dentro del gráfico. Entonces, listo, ya les comenté que al final de Forex Más lo que vamos a hacer es una clase explicativa tratando de utilizar todos los temas para que estén muy pendientes y conectados a estas clases. Yo pensé que Higher Time Frame iba a ser de trading de alta frecuencia. No, pues cuando estamos hablando de HFT, estamos hablando de temporalidades mayores. O sea, estamos tratando de revisar conceptos que tienen que ver con nuevamente la proyección del precio en temporalidades mayores y cómo podemos identificar movimientos importantes. Lo de alta frecuencia realmente no lo manejo. Yo creo que eso tiene que ver con robots o con expert advisors o con entradas rápidas. Eso definitivamente yo no lo manejo. Listo. Podría darnos permiso para grabar la clase. Las clases les quedan grabadas, muchachos, y las tienen en muchos medios, entonces no necesitan hacer grabación. Además, yo les edito todos esos pedazos que nos sirven y les quedan mucho más digeribles a ustedes. ¿Cuáles son los swing points, Santi, para saber el directional bias? Bueno, ya estuvimos hablando de puntos importantes o de puntos de fluctuación en clases anteriores y estuvimos revisando cómo el precio llegaba a esas zonas importantes y desde ahí tenía una cierta reacción. Entonces, vamos a hablar de zonas de liquidez en temporalidades mayores y vamos a hablar de esa clase, creo que fue la número 12, en donde tratábamos de identificar cómo el movimiento se movía, cómo el precio se movía desde una zona de liquidez importante hacia otra en esa temporalidad mayor. Esos son los puntos importantes o los puntos institucionales en donde yo me puedo basar para tratar de identificar ese movimiento. Listo. ¿Cuál es la base para ver una divergencia SMT? Las divergencias SMT están explicadas en una de las clases anteriores, entonces no quiero retomar el tema. Te recomendaría que regreses a la clase, la revises y si tienes dudas adicionales me las puedes dejar por el grupo de ICT Latam. Ahí las respondemos todas, ¿listo? Incluso lo mejor que podrías hacer es tratar de llevar la información al gráfico. Cuando yo la marco, así la marque mal y la pongo en el grupo, ahí todo el mundo te va a decir esto está mal, esto te quedó bien, y entonces ahí tienes un montón de retroalimentación. Para cualquiera de los temas que no hayan visto, igual yo estoy muy pendiente de los grupos y trato de responder los vacíos o las dudas que de pronto alguien no haya sabido responder. Listo. Los swing highs y los swing lows son un tema muy básico que está en los canales de YouTube, simplemente son altos o bajos que se conforman por 3 velas. Creo que los estuvimos hablando en el PO3 o en una de las clases iniciales. Listo, entonces, ¿cómo podríamos confirmar que hay un cambio de mercado? Entonces aquí ya estamos recogiendo muchos de los temas que hemos venido trabajando. Entonces, si yo me voy a mirar el COT y empiezo a ver una zona importante de cambio y veo una divergencia SMT y veo una zona de fluctuación y veo una estructura de cambio, pues ahí ya tengo 4 cosas que me están llevando a pensar que el precio va a cambiar de tendencia y que además están alineadas, ¿cierto? Son factores, digamos, paso a paso que me servirían para yo entender ese movimiento de cambio o esa zona de cambio. Entonces, creo que en las clases anteriores también lo explicamos, cómo yo podía conectar todos esos temas para empezar a entender Forex más no desde un tema separado a la vez, sino desde vamos a hablar como un sistema o como un ciclo, un paso a paso, que me sirve mucho más si yo cojo y lo junto todo, ¿cierto? Y ahí tengo casi que un método de trabajo de operativa, ¿sí? Entonces esa sería la forma en la que yo les recomendaría trabajen las clases y vayan siguiéndolas porque es conocimiento acumulativo. Es decir, yo puedo partir desde una Kilson ya para la operativa, pero teniendo en cuenta todos esos factores de análisis, digamos, de las perspectivas mayores que se encuentran antes de la toma de la entrada. Listo. Sería lo ideal buscar compras cortas favoreciendo la tendencia, ya que está dejando un candy con objetivo que vaya a neutralizar esos máximos. Sería lo ideal buscar compras cortas. Digamos que las compras cortas dependen mucho más del estilo de trading, sí de las zonas de liquidez que yo estoy viendo, claro. Si digamos yo veo un candy
en una temporalidad mayor y me bajo a una temporalidad menor, pues digamos que yo puedo proyectar hasta una zona anterior, ¿cierto? Hasta una zona de esa temporalidad menor. Eso lo podemos hacer. Pero ahí digamos que hay muchos factores para yo poder determinar eso, cuáles son las zonas de liquidez que están abiertas. Siempre que yo vaya a favor de la tendencia, digamos que yo sí puedo esperar reacción en temporalidades menores. Ahora, si estoy haciendo swing trading, como para retomar la duda, si estoy haciendo swing trading, pues no me interesa mucho si el precio reacciona a 20, 30, 50 pips. Entonces, por eso te digo, depende mucho del estilo de trading que estemos trabajando. Digamos que los conceptos que vimos en esta clase funcionan para proyectar en el largo plazo, o sea, me funcionan mucho para swing trading, pero como les digo, en la medida en que yo puedo entender este movimiento, la toma de liquidez por debajo de mínimos acá, para irse a mover hasta esta zona alta, pues digamos que ahí yo ya puedo identificar un movimiento no solamente de 1100 pips, sino un movimiento que se va a desarrollar durante 2, 3 semanas. Y en ese sentido, pues voy a poder tomar algunas entradas importantes a medida que el precio se va desarrollando. Entonces yo me puedo bajar a intradía y si mi objetivo intradía es de 50 o 70 pips, pues obviamente voy a buscar, no voy a buscar esta zona de take profit, sino otras zonas diferentes. ¿Listo? Daniel, la mentoría está en $35 mensuales. Creo que es un precio barato, lo subimos de hecho porque estaba muy barato referente a otras mentorías que conocemos en el mercado, que incluso no tienen la información que nosotros tenemos. Entonces, mensual es $35 y al año pues son $420. ¿Cómo se puede identificar movimientos de manipulación? ¿Qué zonas y velas dan señal de manipulación? Esa es una muy buena pregunta. Manipulación. Si yo tengo clara la tendencia de mercado, puedo identificar mucho más fácil la manipulación que hay en el precio. Por ejemplo, esto de aquí es un rompimiento falso claramente. El precio viene a buscar liquidez, a tomar liquidez por debajo de mínimos para hacer un movimiento bastante fuerte al alza, ¿cierto? Y fíjense que el movimiento que hay acá definitivamente es un movimiento que fue manipulado porque el precio empieza a soportarse sobre zonas importantes de liquidez y cada vez que regresa a una de esas zonas importantes, por ejemplo estos altos, de ahí no pasa, no hace un retroceso importante. Nuevamente, order block, se soporta y sube. Nuevamente una zona importante y sube. Aquí ya casi que sube con tanta fuerza que ni siquiera nos da la posibilidad de ver. Hay unos retrocesos muy pequeñitos a order blocks que se han creado por acá y cada vez que el precio va subiendo, digamos que no hace un retroceso importante, no viene a romper estructura. Entonces, esto, por ejemplo, es una forma de ver la manipulación. Cuando yo estoy viendo que el precio va soportándose muy bien sobre zonas posteriores, eso es una señal de que hay ahí una mano fuerte dentro del mercado, como un institucional, como un banco, etcétera, porque para que el precio haga este tipo de cosas, de verdad que se necesita mucho capital, una inyección muy fuerte. Entonces, ¿qué otro factor? Las tomas de liquidez sobre máximos o mínimos también son un factor importante. Digamos que ahí estamos hablando de, y sobre todo si estamos en temporalidades mayores, ahí estamos hablando de toma de liquidez para acumulación o para distribución. Algunas zonas de liquidez importantes en el precio, como por ejemplo los reclaim blocks, eso me ayuda a entender dónde hay manipulación. El mismo escenario de patrocinio institucional, o sea, hay muchas cosas que me pueden permitir. Las SMT son una herramienta muy interesante para yo entender dónde hay distribución o acumulación, precisamente porque se está haciendo un movimiento que no es simétrico para los mercados, entonces ahí también podemos ver manipulación. Realmente son muchas herramientas, muchachos. No hay como una respuesta única y depende mucho de lo que yo esté viendo en el mercado para poder identificar qué es lo que puede estar pasando ahí. Desde la clase de hoy, retomando un poquito, porque me salí mucho, realmente los buy stops y los sell stops, esa toma por encima y por debajo, es una forma de entender la manipulación, ¿sí? Definitivamente. El Central Bank Daily Range creo que es, pero de ese no estamos hablando en esta clase, muchachos. Entonces, volviendo al tema, listo. Si tienen alguna otra duda de pronto de lo que hemos trabajado hasta acá o de la clase como tal, cuéntenme
la respondemos y si no, entonces terminamos. Mauricio, la mentoría es excelente, muy bien explicado los temas. Bueno, gracias Mauricio por las flores. Tenemos, ay Santiago, para cualquier pregunta o inquietud. Sí, realmente yo siempre estoy muy pendiente de todos, sobre todo de las personas que están en la mentoría. Vale, muchachos, si no hay más dudas, entonces con eso terminamos la clase. En cuanto la tenga editada, se las montamos a la biblioteca. Les queda ahí como video solito para que lo descarguen durante unos días y luego se mete dentro de la carpeta en donde están todos los videos completos. ¿Listo? No, Edison. Las zonas horarias del MetaTrader van como están ahí porque eso depende del servidor del que ellos estén tomando los datos. Hay unos indicadores que sí te permiten meter otras zonas horarias diferentes.